Continuamos esta mañana, lo hacemos conversando con Antonella Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, gracias por estar en el estudio. ¿Cómo le va? Bien, Se sufre con los tacos hasta ahora, ¿no? Sí, con la dejada de los nenes. Sí. Sí, pero bueno. Ministra, un tema inevitable. Tenemos hartos temas que tocar con usted que son más bien propios de la cartera y que están cuestiones que están pasando y van a pasar, pero es inevitable hablar de la situación del senador Javier Macaya. Ayer renunciaba a la presidencia de la UDI después de haber hecho una intervención en defensa de su padre con una condena que todavía no está ejecutoriada, finalmente, ¿verdad?, de 6 años por abuso en el caso de 2 menores. Aquí ha habido críticas para lado y lado, se ha hablado de aprovechamiento político de una parte, de una intervención y de poner en duda una resolución judicial y poniendo también los temas institucionales por delante en el caso del senador Macaya. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál a su juicio fue el principal error que cometió Javier Macaya en torno a este caso? Sí. Bueno, yo en primer lugar quisiera partir con el prolegómeno de la pregunta, si me permiten, que tiene que ver con el tema del aprovechamiento político. La verdad es que esto no es, digamos, no es una ocurrencia mía, sino es constatable en el archivo de prensa. Nosotras hemos estado comunicando respecto a este caso y respecto a el cuidado que se debe tener con los casos de violencia sexual a la hora de comunicar públicamente, desde que, en verdad desde que ocurrió la detención, pero en las últimas semanas desde el 11 de julio. ¿Por qué? Y aquí lo explico desde la labor de nuestro ministerio. Cuando hay casos que tienen mucha atención pública respecto a delitos como este, lo que ocurre es un fenómeno de conversación social, pero también de identificación de muchas personas. Se expone a las víctimas. Pero también esa conversación permite activar y ponerle nombre a cosas a las que las personas muchas veces pueden tardar toda una vida en ponerle nombre. Entonces hay que recordar que esta conversación no solo la escuchamos los políticos entre políticos, la prensa y quienes toman decisiones, sino niños, niñas y adolescentes, personas que son sobrevivientes y aún no lo saben. Entonces ese ha sido el acento que hemos puesto como desde el primer momento. Yo di la primera entrevista respecto a esto el 11 de julio. ¿Ya? Entonces, ese es el lugar desde el que nos posicionamos como ministerio, porque nosotras vemos el aumento de llamadas, de consultas, de preguntas y todas las instituciones y fundaciones y organizaciones que tienen que ver con el apoyo judicial y psicosocial. Yo creo que pueden decir lo mismo, porque las personas dicen, chuta, eso es un delito. ¿Ya? Entonces, quería como enfocar a eso. Ahora, respecto a ya más específicamente el debate en sí que ocurrió, yo creo que si tuviera que resumir, creo que hay un problema cuando uno dice que está haciendo, que tiene derecho a defender como hijo, pero es senador y al mismo tiempo habla como abogado defensor. O sea, ese desdoblamiento no es posible, porque es la misma persona. Creo que hay liderazgos de su propio sector que lo dijeron ayer muy claramente, que si se quiere dedicar a la defensa de su padre, cuestión que, bueno, digamos, tiene el derecho a hacerlo, claro. Es perfectamente legítima, pero desde la posición de senador, como integrante del Poder Legislativo que debe abstenerse de comentar decisiones judiciales y aún más de abstenerse de debatir detalles de las resoluciones judiciales, como por ejemplo la validez o no de una prueba, que ya fue admitida por el otro poder y que, bueno, esa es otra cosa, pero digamos, ahí que además como senador va a tener parte y ha tenido parte en el nombramiento de quienes van a tomar ahora la decisión respecto al al recurso de queja que anunció la Defensoría de la Niñez. Porque un senador participa del nombramiento de integrantes de la Corte Suprema. Por eso digo, son muchas las imprudencias, pero desde la perspectiva nuestra, por eso partía situándome en el trabajo y lo que nosotras observamos, más allá del debate político, sino en la sociedad en general, cuando se habla de estos casos, a mí me parece que fueron muy regresivos en cuanto al avance que se ha dado en los últimos años,
Dos puntos. Uno, el hablar de la consanguineidad, es decir, no son familiares, no son familiares, no son familiares. Primero porque las estructuras familiares en Chile hace rato que superaron solo la familia consanguínea. La familia consanguínea. Y en segundo lugar porque ha costado mucho explicar que el abuso sexual infantil es abuso sexual infantil, sea incestuoso o no. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema que yo creo que eso en particular causó mucha indignación, el tema de... fue grabado sin consentimiento, porque, digamos, le guste o no la prueba, fue admitida por el Poder Judicial, y eso tiene más que ver con lo institucional, ¿cierto? Pero con la conversación hacia afuera es, ¿y cómo puede? Entonces, imagínate... ¿Cómo lo podría haber grabado? No, pero una niña que está escuchando eso y que ha pensado en recurrir a ese recurso, claro. ¿Qué escucha? Claro. ¿Qué escucha de parte de una autoridad de la República? Yo creo que eso es como el foco en el que deberíamos centrarnos. Ministra, y déjeme preguntarle, porque adicionalmente a las declaraciones que formuló el día domingo en este programa de televisión el senador Macaya, que es la que desata esta ola de crítica, digámoslo así, bastante transversales, un poco tardías por parte de la derecha, porque fueron 48 horas después, pero transversales al fin de cuentas, tuvo como componente adicional el día lunes que cambien las medidas cautelares para el padre del senador. Lo que llama más la atención es que las argumentaciones para cambiar las cautelares y dejarlo con arresto domiciliario son básicamente las mismas que grimió en ese programa de televisión. Y esta sensación que queda de que hay justicia para unos distinta que la justicia para otros. ¿Qué sensación le deja a usted cuando además adicionalmente se produce este otro episodio donde termina cumpliendo, digamos, la detención en su casa, que pudo haber sido el escenario donde se cometieron los delitos? O sea, bueno, ahí más del 70% del abuso sexual infantil se comete en entornos familiares o de cercanos a la familia, y mayormente en el domicilio. Por lo tanto, es por eso que también la prisión domiciliaria en este caso reviste una doble indignación, ¿cierto? Porque es como, de acuerdo a las resoluciones judiciales, el lugar de los hechos, ¿cierto? Pero es difícil explicar esto, pero yo antes de ser ministra fui activista por muchos años, yo creo que eso es conocido, pero yo no soy ni abogada ni psicóloga. Y mi rol en el activismo era, como le decíamos, apoya hombro, que era que acompañar a gente en juicios. Acompañar a gente en juicios. Gente que quizás venía a apelar a la Corte Suprema y no tenía quien lo acompañara acá en Santiago. Personas que no se atrevían a ir solas, a audiencias, etcétera. Y a mí, en ese sentido, me es muy difícil no ver una estrategia cuando se anuncia y probablemente venga un recurso de nulidad por parte de la defensa del senador Macaya, o sea, del padre senador Macaya, perdón, de Eduardo Macaya. De Eduardo Macaya, basado en la misma prueba que el mismo senador cuestiona. Me es difícil no ver una estrategia cuando se da una entrevista en ese tono el día antes de la resolución de la Corte de Apelaciones de O'Higgins. Pero yo puedo entender que haya legítimamente una crítica política de utilizar desde el cargo y los medios de comunicación para esgrimir argumentaciones que se convierten en públicas y que de alguna manera permean para luego poder presentar esa argumentación jurídica. Pero mi pregunta apunta si usted considera que efectivamente esta sensación de que hay una justicia para uno distinta de la de otros. Se argumentó durante mucho rato que Eduardo Macaya había puesto tanta plata para esto. La sensación que le queda a la gente es: ¿por qué arresto domiciliario cuando ya hay una condena respecto de su comportamiento, al menos con dos menores? O sea, yo creo que ahí es evidente y creo que hay un factor que acá a veces no se conversa mucho porque nos quedamos en las declaraciones de quienes ocupamos puestos de decisión, pero hubo una reacción ciudadana muy de guata. Sí. Hubo una protesta bastante masiva afuera de la UDI, donde, bueno, los videos mostraron que no era una protesta de que fueran personas de izquierda. ¿Cierto? Había una propia señora que decía que ella era ex militante UDI y que pedía que por favor diera un paso al costado, ¿cierto? Hubo protestas ayer en la misma circunscripción senatorial, en Rancagua, etcétera. Entonces creo que acá hay un factor de indignación ciudadana que es lo que detona otras reacciones, que habían sido más bien pasivas en decir, durante el día lunes yo escuché, bueno, él está hablando como hijo, y tales. Entonces,
Eso es uno. Y en segundo lugar, bueno, y esto lo digo también desde la perspectiva del Ministerio, nosotras estamos permanentemente trabajando con el Ministerio de Justicia, con la Gendarmería, en la situación de las madres que están detenidas por delitos menores, que están en prisión preventiva, sobre todo, o sea, no han sido condenadas aún, y están en prisión preventiva junto a sus hijos menores de 2 años. Y los niños crecen los primeros 2 años en la cárcel. Y a veces el juicio puede demorar más de 2 años. ¿Eso explica esto que mejor abogado, mejor defensa, mejor estrategia judicial? O eventualmente algún tipo de vacío legal, porque a lo que apelan los jueces es el que no hay riesgo de fuga, no a la consideración de que la casa no es el mejor lugar cuando sobre todo se está en un caso de esta naturaleza. Sí, en ese caso yo quiero decir como la mayoría de las mujeres que están en prisión preventiva lo están por delitos menores en el marco de la ley 20.000, es decir, microtráfico, delitos asociados a drogas. Entonces es difícil entender que a ellas que son delitos menores, que no van a llevar mucho tiempo de cárcel, que no son los más graves del Código Penal, no estoy diciendo que estén bien, son delitos, pero que involucra dejar niños menores de 2 años, a ellas no se les aplique la domiciliaria. De acuerdo, o sea, entiendo la lógica, pero si aplicamos, si comparamos en el mismo caso, ¿verdad? La situación de otros condenados por abuso sexual infantil, equivalentes a Eduardo Macaya, ¿es equivalente a la que él ha tenido o esas personas sí se quedan en arresto domiciliario, o sea, sí se quedan en prisión preventiva, a diferencia de lo que está pasando con él ahora, que el arresto domiciliario era anterior, lo que pasa es que hubo un cambio de última hora en la Corte, eso se apeló el lunes y se volvió al arresto domiciliario. Él estuvo en arresto domiciliario permanentemente, hubo un cambio después, pero comparando igual caso con igual caso, ¿hay una diferencia que puede tener que ver con una desigualdad que tenga a lo mejor relación con recursos económicos, con posición, etcétera? ¿O todos los equivalentes a Eduardo Macaya tienen exactamente el mismo tipo de cautelares? No. Ya. Por ahí va, porque ahí hay una diversidad bien grande y yo creo que es importante que el riesgo de fuga no es el único elemento a ponderar. También el riesgo para la sociedad. Y en cuanto al riesgo de fuga... O sea, que pueda reincidir en el delito. Así es. Y ahí, bueno, el abuso sexual infantil tiene una altísima tasa de reincidencia. Eso siempre es un elemento a considerar. Y en segundo lugar, la verdad es que respecto al riesgo de fuga, la tendencia ha sido más bien a personas que tienen redes de poder más bien contraria. Ha sido más bien a considerar que tienen más opciones de fuga. Y esto yo lo digo, por ejemplo, tuvimos que priorizar a nivel de búsqueda internacional a casos tan disímiles como el del joven Agustín Soler, que estaba en Argentina y que antes de ser notificado de su procesamiento se fugó con evidentemente apoyo del entorno, y lo digo también habiendo instado a que se realizara la búsqueda internacional priorizada del alcalde Reinao, de Renaico, claro, que no es de oposición. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenía redes que le permitían. Entonces creo que el riesgo de fuga solamente por considerar que alguien es una cara conocida, bueno, tiene que ser ponderado también a partir de las redes de las que dispone. Ministra Orellana, ¿le parece suficiente la renuncia a la presidencia de la UDI del senador Macaya, habida cuenta de la gravedad que el gobierno le asigna al error o a los errores que él cometió? La verdad es que a mí, más que la renuncia, que me parece que es algo propio de las decisiones que puedan tomar en su propio partido, creo que a mí lo que me preocupa como ministra de la Mujer, y lo digo desde revisar las reacciones que vemos, que son, ¿y para qué sirve denunciar? ¿Para qué si me van a atacar? ¿Y de qué sirve denunciar abuso sexual infantil con todo lo que cuesta si se quedan domiciliarias? Esas son las preguntas que estamos respondiendo hoy día desde la institución. Y por lo tanto tenemos que estar dando un doble esfuerzo de buscar que las personas confíen en que la denuncia es un mecanismo efectivo de acceso a la justicia. Y en ese sentido a mí de hecho me preocupa que ahora se pase a una nueva etapa de estrategia que consista en atacar la credibilidad de las víctimas, que suele ser lo que ocurre en este tipo de casos donde, más allá de que acá hay un elemento probatorio que es distinto, que ya ha sido bastante comentado como un video, siempre se suele atacar la credibilidad de las víctimas, y eso se suele atacar en base muchas veces, y es lamentable que todavía ocurra, pero se hace en base a estereotipos de género.
en base a estereotipos como la de la mujer loca, pero a ella no se le ve tan triste. Eso es lo que se suele escuchar en estos tipos de casos, buscando siempre que haya una víctima ideal, que es como medio parecida, ¿cierto?, a una figura perfecta. Pero la verdad es que no hay víctimas perfectas. Los delitos le ocurren a todo tipo de personas y entonces a mí lo que me preocupa en particular es que la revictimización no siga, porque no solo es revictimización hacia las denunciantes, en este caso, sino que también va minando algo que ha costado tantos años. Que es para quienes den el paso a denunciar. Para que quienes den el paso, y de hecho ha costado tanto que el año 2019 nuestro país decidió democráticamente que el abuso sexual infantil es un delito imprescriptible y que las víctimas tienen derecho al tiempo más allá de lo que había antes de años de prescripción una vez cumplieron los 18 años. Hemos tenido un incremento en la última década, ministra, sistemático de denuncias, porque una cosa es la denuncia y otra es todavía quienes no han denunciado, del orden de los 4.400 casos anuales de niños, niñas y adolescentes de abuso sexual. ¿Qué pasa en nuestro país que tenemos esta estadística que desconozco? Sé que lo leí en un reportaje, creo, del diario El País hace algún tiempo, y que nos ubica en la parte alta, digamos, de las naciones que tienen este fenómeno delictual. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso, cree usted? La verdad es que hay múltiples fenómenos culturales, pero sobre todo la consideración de los niños como cosas. Yo creo que en eso la Ley de Garantías de la Infancia ha ido buscando generar ese cambio que es cultural. Pero la deshumanización en el fondo de los niños, su consideración de que son cosas a disposición de los adultos, contribuye mucho a eso. También que hay una cultura, lamentablemente, de bajarle el perfil a los hechos. Y no es normal que un adulto le dé beso en la oreja a un niño. No es normal que un adulto le toque la parte interior del muslo. Hay que atender a las niñeces cuando dicen no, a ese tío no lo quiero ver. No, a ese no. Y si uno se fija en la experiencia respecto a décadas anteriores y cuando esto se conversa, tú te das cuenta de que en la mayoría de las familias, en algún momento, hubo uno que era como, no te acerques a ese tío. Mijita, no se acerquen a ese tío. Y por lo tanto, esto que antes se vivía como secreto de familia, con una profunda vergüenza e impacto en la vida de las víctimas, hoy sí se denuncia. Pero creo que tenemos que seguir avanzando en nociones de prevención. El día de ayer las diputadas Camila Rojas y Emilia Schneider presentaron que se pueda modificar las bases de los 8 programas que existen actualmente en cuanto a formación en educación afectiva y sexualidad para incluir elementos de prevención. Porque yo sé que es temprano y estos temas duelen la guata, pero es muy distinto el destino de un niño o niña ante un tribunal si él sabe decir dónde lo tocaron. Claro. Su credibilidad como víctima cambia mucho. Y no es que por ahí, no, cambia mucho. Y eso está demostrado en la evidencia. Y por lo tanto, esto por supuesto tiene distintos parámetros. Uno no aprende... no sé, ya se me olvidó todo lo del colegio. Pero estoy pensando en cosas que se enseñan. Claro, uno no aprende sobre la célula en kinder. Claro. No. Ya hay contenidos que son apropiados al desarrollo cognitivo, a la madurez, también al involucramiento que tengan los padres, que son elementos esenciales en esto. Y yo creo que ahí hay un miedo que es legítimo y que hay que acoger con empatía. Yo soy mamá de un niño chico y yo veo que los papás vivimos con mucho miedo esta época en que antes estos monstruos que se ven respecto a la niñez antes no se conversaban y ahora están. Entonces es legítimo también que los papás tengan dudas respecto a esta formación en prevención. Pero ahí yo lo que quiero insistir en que toda la evidencia a nivel mundial muestra que la formación desde temprana edad es un elemento protector. Es un elemento preventivo, enseñarle a los niños los límites, enseñarles la ética del cuidado, enseñar que hay ciertas cosas que solo su entorno más directo, formar a los profesores en saber detectar, ¿cierto? Todas esas cosas son las que nos permiten ir generando una cultura del cuidado hacia la infancia. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y la ministra de Género también, Antonia Orellana. Ministra, quiero preguntarle un par de cosas respecto a la ley Carino, que este tema nos puede dar para mucho más todavía, ¿verdad? Pero estamos hablando de una ley respecto de la cual todo el mundo dice no se puede fallar, porque tiene tanto detalle, y hay tantas cuestiones que pudiesen ser potencialmente
sujeta de denuncias por acoso, que es importante entender un poquitito cuál es la lógica y cuáles son las amenazas que usted ve para la implementación correcta de esto. Hasta dónde se puede eventualmente también pasar un poquitito de la raya. Hay un cierto temor de que cualquier cosa pueda transformarse en una denuncia. Uh-huh. Me miró distinto y a lo mejor es rollo, no, o sea, desde eso hasta conductas que objetivamente puedan tener un elemento que sí tenga que ver con el sentido de la ley. En ese sentido yo creo que la ley Carín es un desafío bien grande, primero por uno de los elementos que es nuevo, que es el elemento preventivo, y que ahí a mí me parece fundamental porque obliga a que los empleadores establezcan un protocolo conversado y conversen sobre medidas de prevención con las y los trabajadores y los equipos. Y me parece a mí que esa conversación desde ya tiene un efecto preventivo, porque puede permitir que todos tengamos claro que sí y que no, más allá de la minucia, sino del sentido de generar ambientes de respeto laboral. Efectivamente es un desafío muy grande. Ahí desde la institucionalidad pública tenemos grandes desafíos, tanto como aplicar esto en el sector público. La Contraloría General de la República ya emitió su instructivo, cómo capacitar, cómo acompañar también al sector privado en tanto empleadores y Estado. En esto, el otro día tuvimos una charla, por ejemplo, sobre Ley Carín para más de 200 socios de la Cámara Nacional de Comercio, donde pudimos atender muchas y acoger muchas de estas dudas de, bueno, ¿y esto cómo se implementa? Y que sí y que no, y qué va a pasar. Pero yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos es de la capacidad de poder procesar la cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque la cantidad de denuncias con los años ha ido subiendo. Ha ido subiendo, ¿por qué? Porque hay un cambio cultural y conductas que antes eran toleradas, ahora no lo son. Y hay mucha expectativa. Y yo ahí quiero transmitir que tampoco quiere decir que todo va a ser motivo de denuncia. Ahí recomiendo mucho el instructivo que ha emitido la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, que aclara mucho cómo esto se aplica en el entorno laboral, porque una cosa es la norma y otra cosa es la vida diaria. Y en segundo lugar, que hay una graduación. Porque cuando decimos que todo es agresión, al final nada es agresión, termina siendo algo vacío. Entonces, que hay que entender también... se ponen ejemplos que parecen hasta medio ridículos, sí, ¿verdad? Entonces, hay que entender que hay una graduación, y eso es desde la perspectiva de las personas que viven también en entornos laborales hostiles. Hay una graduación. No todo es igual de grave. Hay cosas que se pueden conversar en el entorno de este protocolo, hay cosas que efectivamente son delito, como el acoso sexual, la extorsión y otros, y hay un montón de otras conductas que pueden ser trabajadas con atención a la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales y otras dentro de la propia empresa. Pero ahí yo creo que desde la perspectiva nuestra como ministerio, y por eso decía que nosotras nos hemos enfocado en el comercio, hay un gran desafío. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres se desempeña en el sector de servicios. Y en el sector de servicios va a entrar a regir una categoría nueva de violencia en el trabajo, que es violencia laboral. ¿Cuál es la violencia laboral? Ya que esto va a ser muy importante, yo creo, y va a ser un desafío en el sector educativo. Yo soy de familia profesora, así que conozco mucho la violencia a la que están sometidos a veces los profesores, el sector de la salud, pero sobre todo en el sector comercio, que es donde nosotros sabemos que está la mayoría de las mujeres que tienen trabajo formal, el sector servicios. Esta categoría de violencia laboral lo que permite es que el empleador tenga la obligación de proteger al trabajador o trabajadora respecto a terceros que no son parte de la empresa ni de la relación laboral. Un cliente, por ejemplo. Clientes. Claro. Por ejemplo, un alumno en un colegio. Meseras. Claro. Las meseras. ¿Cuánto acoso viven? Y claro, ellas pueden denunciarlo, pero sin el apoyo del empleador es bien difícil. Entonces esta norma obliga a eso. También desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa, que ayer estuvimos con la ministra Jara en un encuentro con la Convergencia de Pymes y ASEXMA, los proveedores también entran en esa categoría. Entonces ahí hay algo que trabajar muy que es muy desafiante, y en el ministerio por lo menos nos estamos enfocando en los sectores más feminizados
de los sectores productivos para estas nuevas categorías, que efectivamente son un gran desafío, pero yo creo que también son una gran oportunidad para mejorar la convivencia laboral y también la productividad, porque está mega demostrado que entornos laborales más tóxicos son menos productivos. Sin duda. Caen con más licencias, un montón de cuestiones. Se nos fue el tiempo, ministra. Estamos pasados la hora ya. De hecho, deberíamos ir a comercial hace un rato, pero déjeme hacer esta última pregunta, porque sabemos que recién en diciembre vamos a conocer los detalles del proyecto de ley sobre aborto, el aborto legal. Usted planteaba el otro día que 14 semanas le parecía un plazo razonable. No le voy a pedir los detalles del proyecto porque estamos recién en julio y falta todavía para diciembre. Pero al menos déjeme preguntarle si ha estado mirando legislaciones de algunos países en particular como para poder elaborar la legislación propia. Bueno, la legislación comparada siempre es un gran ejemplo, y ahí la mayoría de los países lo que tiene legalizado esto, primero lo que quiero decir es que tienen un límite, porque ya empezaron a rondar muchas fake news. Entonces, la mayoría de los países que tienen aborto legal tienen plazos igual. Y van combinando, dependiendo del país, modelos que son de plazos con causales. Porque, por ejemplo, por el principio de defensa misma de la vida, el riesgo de vida de la madre siempre es un tema aparte. Claro. ¿Cierto? Desde hace muchísimos años. Y lo que vamos a tener es una conversación, que lo hemos adelantado ya, con quienes sí estamos de acuerdo. Porque no necesariamente que estemos de acuerdo en el titular, quiere decir que estemos de acuerdo en las vías. Entonces, lo que vamos a hacer antes como Ministerio de presentar, tal como lo hemos hecho con todos los proyectos de ley que hemos afortunadamente logrado aprobar, yo sé que te se ve como más difícil, pero que es conversar ampliamente y por fuera también de los límites de lo que se entiende como la política. Aquí son muy importantes los profesionales de la salud, aquí son muy importantes las organizaciones de mujeres, y no me refiero solo a las que tienen pañuelo verde, sino a las organizaciones de mujeres que están repartidas por muchos lados, para que podamos ver cuál es el tono con el que tenemos que dar, para quienes estamos de acuerdo, dar la conversación que sea lo más amplia posible. Ministra, muchísimas gracias por venir esta mañana infinita. Gracias, ministra. Muchísimas gracias a Que ustedes. esté muy bien. Muchas gracias, ministra. La conversación esta mañana con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.